Hola a todas. La edición de hoy de La Plaza la queremos dedicar a una de las plataformas reivindicativas y de lucha más consistente en todo el Estado, COESPE, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Para ello, contaremos con uno de sus coportavoces estatal, Ramón Franquesa, y con las herramientas tecnológicas que nos permitan interlocutar con Ramón a distancia. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a distancia, bienvenida a la Universidad de Barcelona. Tienes ocasión hoy de interlocutar desde lo que era la antigua capilla de la Universidad de Barcelona. En realidad de lo que se trata es de que nos hable de cómo se conforma la plataforma y qué fines tiene. COESPE es un movimiento social que se fue conformando a partir de plataformas locales en Asturias, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, que surgen ante la regresión y los ataques que empiezan a aparecer en 2008-2011 sobre nuestro sistema público de pensiones. Frente al hecho de que se alarga el momento de la jubilación, el intento de congelar las pensiones, el intento de privatizar este sistema, pues se articuló una resistencia que fue capaz de constituir un movimiento, COESPE, nuestra coordinadora, sobre la base de un programa compartido y transversal. En esencia, este programa plantea que las pensiones deben revalorizarse por el coste de la vida, que el sistema público de pensiones es un sistema solvente que hay que situarlo en el escrutinio público para romper el relato de que no es sostenible. Esto es una pura falsedad para intentar privatizarlo y que en estos momentos se manifiesta cuando el gobierno se niega a realizar una auditoría, es decir, a contabilizar lo que ha ingresado y lo que ha gastado. Y por otra parte, nuestro movimiento se articula también sobre el planteamiento de que hay que cerrar la brecha de género. Entre hombres y mujeres hay carreras laborales distintas, especialmente en el pasado, que penalizan las pensiones de las mujeres y esto no se puede permitir. Hemos de encontrar mecanismos para compensar la brecha que hoy en día es más de un 30% en detrimento de las pensiones de las mujeres. Esto se ha hecho en otros países, hay mecanismos legales para poderlo hacer. Lo que no hay es voluntad política porque, como decía, estamos sometidos a un ataque que no busca mejorar el sistema, sino que busca degradarlo y destruirlo. Frente a estos principios muy simples, muy transparentes, esto ha permitido ir articulando un movimiento que se ha extendido por todo el Estado, que ha encontrado diversas maneras de luchar y resistir durante prácticamente los 10 últimos años y que en este momento, pues a pesar de que seamos mayores y tengamos muchos achaques, pues goza de muy buena salud, de muy buena vitalidad y de una gran voluntad de cerrar el paso a que este sistema, que es un sistema de salario diferido, se mantenga una vida digna para nuestros mayores y mantenga este derecho para los trabajadores actuales y los jóvenes para que en el futuro puedan seguir teniendo un sistema público de pensiones que les garantice una vejez digna. Y ahora cuéntanos, Ramón, ¿qué es COESPE y qué fines tiene? Y cuéntanos también cómo os repartís las funciones los dos coportavoces que sois a nivel estatal. Bueno, COESPE es una coordinadora estatal que se ha ido construyendo, ha ido aprendiendo a organizarse, a incorporar, como decía antes, pues gentes de culturas muy distintas y de situaciones muy distintas. Tenemos desde ingenieros y gente altísimamente cualificada a gente campesina que apenas pudo ir a la escuela. Tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos gente afectada por enfermedades, tenemos gente
que tiene carreras laborales de 42 y 43 años. Tenemos mucha diversidad, pero hemos aprendido a compartir y a convivir y hemos aprendido a poner por delante lo que cada persona puede aportar. Hay personas que nos ayudan muchísimo con su conocimiento técnico, especialmente funcionarios de la seguridad social, por ejemplo, que tienen un gran nivel para interpretar la jugada que nos quieren colocar. Pero hay personas que son muy hábiles haciendo carteles o haciendo vídeos o preparando comunicados o colgando esos carteles. Hoy mismo vengo de una movilización en un hospital en que los pensionistas junto con los trabajadores el día antes lo habían llenado absolutamente de carteles. Bueno, esto es una labor, hay quien puede hacer unas cosas, hay quien puede hacer las otras. La cuestión en una organización de este tipo es que cada uno se encuentre cómodo en aportar aquello que puede. Incluso hay muchas compañeras y compañeros que ya no pueden salir a las plazas porque su propia situación de salud se lo pone muy difícil o no tiene manera fácil de poderse. Pero desde su casa transmiten, repiten, replican y por tanto contribuyen de manera muy importante a nuestro trabajo. Una de las maneras en que tuvimos que aprender fue con la COVID. Nos encontramos que éramos gente extraordinariamente vulnerable, nos habíamos dotado unas reglas de funcionamiento de cómo nos reuníamos, de con qué periodo, de qué forma, y nos encontramos con algo que nadie había previsto. Y la organización hizo un salto cualitativo en lugar de aislarse, y por cierto, hubo quien intentó rompernos de esta manera, planteando que los estatutos no estaba escrito que nos pudiéramos reunir telemáticamente. Bueno, el sentido común de la gran mayoría impuso una nueva manera de organizarnos. Y ahí supimos tirar de nietos, de hijos, para que nos ayudaran a colocar cámaras, a poder hacer. Y hoy en día, pues la verdad, la participación a través de medios telemáticos ha aumentado el tiempo de reuniones, la eficiencia de las reuniones, la participación de las localidades lejanas de las capitales e incluso el ritmo de reuniones a nivel estatal. Al principio nos veíamos 1 o 2 veces al año. Ahora podemos encontrarnos cada semana, revisar lo que hay, coordinar y por tanto, pues bueno, tenemos una serie de comisiones, una comisión que hace un examen de las leyes que van surgiendo, otra comisión pues que se dedica a preparar los temas de comunicación, los vídeos, la revista que han puesto en marcha este mes pasado, una revista telemática, no vamos a tener que gastarnos dineros ni en tinta ni en papel y como tenemos muy buena gente que son periodistas, que han trabajado durante su vida profesional como comunicadores y que tienen muy buena voluntad, pues seguramente vamos a poder ofrecer una información de mucha calidad y muy fácil de poder entender para hacer frente a la lluvia comunicativa de los medios de comunicación que, caramba, también son propiedad de los fondos de inversión, los mismos que tienen las armas y los mismos que quieren quitarnos las pensiones. Bueno, frente a ello es un poco David contra Goliat, pero aunque seamos pequeñitos respecto, yo qué sé, a la capacidad de inversión que puede tener el grupo Prisa o cualquier otro bloque comunicativo, nosotros somos de un tamaño de David, pero somos miles, decenas de miles de personas trabajando como hormiguitas y en la medida que aprendemos a hacerlo organizadamente y operativamente, pues estamos convencidos que vamos a derrumbar a ese gobierno, que se van a tener que comer su discurso militarista, su discurso privatizador, su discurso que intenta romper solidaridades entre generaciones, entre géneros o entre territorios de nuestro Estado. Nos costará, tendremos que hacer mucho esfuerzo, nos cuesta emitir comunicado tras comunicado, videoclip tras videoclip, argumento tras argumento, pero estamos convencidos que no el David, sino miles de Davids van a vencer
a ese Goliat que tenemos delante. ¿Y cómo os interrelacionáis con el resto de plataformas de lucha que existen hoy en día en todo el Estado? Bueno, uno de los problemas que tienen los movimientos sociales es precisamente su dificultad para coordinarse. Hay que decir que el tema telemático de la COVID nos ha servido para ahorrarnos mucho tiempo en viajes y para poder hablar y comunicarnos mucho más. Hay movimientos sociales en nuestro Estado, pocos, que tienen una organización de nivel estatal, una coordinadora estatal. Con ellos nos relacionamos directamente de coordinadora estatal a coordinadora estatal, pero hay muchos otros movimientos que están en una comunidad autónoma o en un grupo de comunidades autónomas sin conseguir, porque bueno, les falta gente, les falta tiempo, les falta recursos para poder hacer esa labor. COESPE con frecuencia ha servido para ayudar a agrupar estos movimientos. Hemos colaborado en la ILP del movimiento de la vivienda, para, que es otra de las cuestiones. El movimiento de la vivienda es un movimiento que incorpora muchísimos jóvenes, pero afecta también a muchas personas mayores. En estos momentos, el 60% de los desahucios por impago de alquileres es sobre mayores de 65 años. Personas que su pensión no les alcanza y que, por tanto, se encuentran que al final de su vida pierden el lugar donde han vivido toda la vida. Por tanto, el problema de la vivienda es un problema intergeneracional, aunque efectivamente, como es lógico, los jóvenes se puedan movilizar más y reaccionen más que la gente mayor. Pero ahí estamos con ellos, hemos colaborado en esa campaña, hemos colaborado en diversas movilizaciones, lo hemos hecho con Marea Blanca y en muchísimos territorios del Estado estamos presentes con iniciativas locales, a veces compartiendo y a veces liderándolo, porque somos los que tenemos más organización. Por ejemplo, en estos últimos meses, pues han habido un gran número de movilizaciones por la paz y en contra del genocidio de Palestina. En muchos lugares ha sido el movimiento pensionista el que ha liderado de organizaciones de todo tipo, asociaciones de vecinos, emigrantes, para permitir que se desarrollaran estas movilizaciones. Nosotros, desde la autonomía de cada movimiento, intentamos encontrar también puntos de encuentro. Como nuestros adversarios son los mismos, ello cada vez es más fácil y yo creo que con lo que hemos aprendido de trabajar conjuntamente y con lo que hemos construido conjuntamente en acciones concretas, por ejemplo, aquí en Cataluña, yo quiero destacar pues las acciones que se produjeron en Tarrasa el año pasado en contra de la privatización de la sanidad con Mutua de Tarrasa, en la ciudad de Tarrasa, en que una movilización en contra de la privatización sanitaria fue, digamos, no quiero decir liderada, pero fue iniciada, estructurada, impulsada desde los barrios por parte del movimiento pensionista, llegando a realizar la mayor manifestación que ha habido en Tarrasa desde los años de la transición. Por tanto, somos una organización humilde, no tenemos liderados, no tenemos recursos, pero en cambio una organización que se ha hecho fuerte en la lucha y en la complicidad con otros movimientos sociales que se va construyendo en la medida que encontramos elementos compartidos. Todos los lunes tenéis una cita ineludible en Plaza Universidad de Barcelona para repasar los temas candentes que os preocupan y para coordinar acciones y movilizaciones. La del lunes 16 de junio ha sido la última de la temporada para retomarlas, a la vuelta ya de las vacaciones, que falta hacen. ¿Qué temas habéis tratado hoy? Bueno, en primer lugar, estas acciones semanales se producen en cientos de lugares en todo el Estado, en plazas mayores, frente a los ayuntamientos, frente a los mercados. Cada semana las plataformas locales se encuentran y realizamos una concentración en la cual se lee un comunicado que se ha elaborado para todo el Estado analizando la situación que hay en esa semana y se manifiesta la voluntad de no dejarse arrebatar, de no permitir que este sistema
sea absorbido por los fondos de inversión que ven en él, evidentemente, una gran suma de dinero. Nosotros lo que vemos es un derecho social que hay que garantizar y legar a las generaciones futuras. En la Plaza Universidad no solo hacemos un repaso cada semana a lo que está ocurriendo, las leyes que salen, las regulaciones, las victorias que obtenemos, sino que también es una plataforma, una ágora abierta a la intervención de otros movimientos sociales, con frecuencia colectivos de trabajadores, jóvenes afectados por la crisis de la vivienda, estudiantes, acuden a la plaza a explicar sus problemas y a tener una intercomunicación entre el tejido social que se ve afectado por estos terribles recortes que estamos viviendo de manera muy acelerada desde la crisis del 2008. Nuestra argumentación, que es que hay recursos suficientes en el Estado, en la Administración, para poder mantener estos derechos, nuestra contraprogramación o contradiscurso a aquellos que dicen que no hay dinero, bueno, es una manera de hacer pedagogía y de dar cohesión, fuerza y solidaridad entre el movimiento pensionista y entre el conjunto de los movimientos. En particular, cuando llega el verano, tenemos que atender el cuidado de los nietos, que es una de las labores que realiza la gente mayor y que es muy importante desde un punto de vista productivo, afectivo, educativo. Bueno, cierran las escuelas, los abuelos pasan a encargarse de sus nietos, mientras que sus hijos pues tienen que acudir, hijos e hijas, a trabajar. Y durante este periodo suspendemos las concentraciones. Nos volveremos a encontrar el lunes 8 de septiembre, creo recordar. Por tanto, hacemos una pausa, pero la organización permanece. Seguimos, los comunicados ya no se ven en las plazas, pero sí que se transmiten en forma de publicaciones telemáticas y seguimos supervisando la evolución de los acontecimientos. En particular, este 16 de junio, que era el último día de este curso, pues estuvimos analizando el enorme riesgo que significa la escalada militar. Porque es muy curioso que se han pasado 20 años diciéndonos que no había dinero, que las pensiones no se podían pagar porque no habían ingresos suficientes. Nosotros sabemos que eso es falso, que nunca la Seguridad Social ha tenido tantos afiliados y tantos ingresos como tiene en este momento. Hemos ido exigiendo que, en lugar de hacer esos discursos, publicaran las cuentas, cosa que hasta el momento se han negado. Pero la paradoja es que con la escalada militar que estamos viviendo, el secretario general de la OTAN hace un mes se descuelga diciendo que hay que bajar las pensiones y aumentar el gasto militar. Es decir, cuando quieren aumentar una partida, no se les ocurre otro lugar que ir a esa partida de pensiones que decían que estaba tan mal. Bueno, nosotros seguimos defendiendo que las pensiones están saneadas, pero que desde luego lo que hemos pagado y cotizado no es para comprar tanques, es para proteger a nuestra gente mayor. Y por tanto, lo que vamos a hacer este verano, además de exigir la auditoría, es una campaña por la paz. Una campaña para que de nuestros presupuestos no se desvíe ni un euro más de los derechos sociales, las pensiones, pero también la sanidad, también la educación, también el cuidado de las infraestructuras, hacia el gasto militar, que lo único que va a conllevar es mantener una escalada que mata gente, destruye ciudades y descompone, destruye nuestra sociedad, aunque no la destruya, aunque no nos veamos envueltos directamente, cosa que nunca es descartable, la destruye anímicamente, la destruye en su moral, porque cuando preferimos gastar en cañones en lugar de atender a la gente que no tiene casa, que tiene una pensión insuficiente o que tiene que hacer colas de espera en la sanidad, lo que se manifiesta es que las prioridades de aquellos que nos gobiernan o que intentan gobernarnos desde organizaciones
que no tienen competencia ni soberanía sobre cómo nuestros parlamentos nacionales deciden gastar sus presupuestos, gastar lo que tienen, esas organizaciones que intentan obligarnos a aumentar el gasto militar, son organizaciones para las cuales la vida humana vale muy poco. Y que en el fondo lo que tienen en su cabeza es algo no muy distinto de que de los fondos de inversión que intentaban quedarse con las pensiones públicas. Porque en realidad lo que más les preocupa no es defender ninguna causa en estas guerras, lo que les preocupa es vender armas, hacer negocio. Y que con lo que nosotros pagamos para que nos cuiden, ellos ingresen vendiendo armas a expuertas y de manera absolutamente desproporcionadas, cuando las necesidades, como se vio en la crisis del 2008, como se puede ver recorriendo las ciudades de nuestro país, en que cada vez ves más gente sin techo, más gente en situación de precariedad, lo que necesitamos son claramente otras cosas que nos ayuden a convivir mejor, no a hacernos más violentos. Y por tanto, este 25 de octubre, que vamos a convocar una manifestación de nuevo en la ciudad de Madrid, desde todo el Estado, vamos a seguir reivindicando la jubilación digna, la jubilación pública, el incremento de las pensiones con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas que sufren sobre todo mujeres viudas, pero también vamos a defender, y esto es novedoso, la oposición al gasto militar. Lo que nuestra contribución tiene que servir para la paz, para dar una vida mejor a nuestra gente que se ha pasado la vida trabajando para poder llegar a una vejez digna y en paz. Y también para nuestros nietos. No queremos verlos morir en campos de batalla ni ver consumir sus vidas en cuarteles o en ejercicios militares. La verdad es que es excepcional que una iniciativa como esta tenga tal grado de continuidad. ¿Desde cuándo os venís reuniendo, Ramón, en Plaza Universidad, y por qué crees que seguís teniendo tan respetable resultado en vuestra capacidad de convocatoria? Bueno, hemos conseguido resistir, primero porque tenemos un discurso muy claro. No nos enredamos en aquello que nos puede dividir. Desde luego nos ponen el anzuelo para que los jóvenes se enfrenten a nosotros, nos ponen el anzuelo para que nos dividamos por lenguas, por religiones, por orígenes, por categorías laborales, por si somos hombres o mujeres. Hemos sabido construir una plataforma compartida dentro de nuestra pluralidad, que es muy grande, de pensamiento, de cultura, de opiniones políticas, sobre cuestiones muy claras en que se está a favor o se está en contra. Porque uno puede hacer mucha filosofía, pero al final tiene que pronunciarse sobre si se está a favor de mantener una vida digna para nuestros mayores o se está en contra. Porque si se está en contra, ningún argumento de ámbito político, moral, filosófico se sostiene. Y en un mundo en que los medios de comunicación envenenan, contaminan, fracturan nuestras comunidades, el mantener ese discurso claro y compartido entre gentes diversas nos ha ayudado primero a mantenernos, pero luego también a construir una fraternidad importante. Hay gente que procede de trabajos muy distintos, de culturas, de lenguas. Tenemos compañeras y compañeros emigrantes, tenemos hombres, tenemos mujeres, pero a pesar de esa diversidad se sienten hermanados, se sienten juntos cada semana más defendiendo ese derecho social. En la medida que hemos sabido respetar las pluralidades, pero a la vez cohesionarnos en cosas que una amplísima parte de nuestra población, una grandísima mayoría, esos 11 millones de pensionistas que tenemos en este país, comparten, pues esto nos ha permitido que, a pesar de ataques de los medios de comunicación, de algunos discursos políticos, de intentos de romper nuestro movimiento radicalizándolo o desanimándolo, el movimiento se ha mantenido y se ha extendido. Una de las cosas importantes es que prácticamente llegamos, nosotros estamos estructurados en
plataformas locales, en las grandes ciudades, plataformas por barrios, agrupadas en coordinadoras autonómicas que prácticamente cubren el conjunto del país y que semana a semana compartimos el mismo discurso, el mismo comunicado. Y lo compartimos con un gran ánimo, con una gran cohesión, porque hemos aprendido a poner por delante aquello que las grandes mayorías sociales compartimos y dejar en un segundo plazo aquello que nos divide o que pues, mantenemos opiniones diversas, distintas. En confianza, Ramón, te voy a preguntar una cosa. Verte subido al banco de la plaza, dirigiéndote a las compañeras y compañeros que te escuchan, me trae a la memoria las descripciones que se han hecho en literatura de los speakers en Hyde Park de Londres, o sea, que se subían a un banco obligados, por la leyenda, de que solo podían decir lo que quisieran contra la corona si lo hacían sin pisar suelo británico. ¿Te sientes tan libre a la hora de la crítica que haces como los speakers de Hyde Park? Yo probablemente me siento más libre. A la edad que uno tiene, ya que ya hemos hecho los deberes que uno debe enfrentar a lo largo de la vida, la verdad es que poco temor tengo. También, porque hay que decirlo, me siento muy acompañado por la gente que llena la plaza. Hay muchos lugares del país en que en lugar de ser los 500, los 400 que nos encontramos aquí en Barcelona, pues a veces son 10, 5 personas. Y que no siempre lo tienen fácil, porque a veces pues algún policía local, excediéndose de sus funciones, pues intenta romper la actividad. Yo creo que esas personas todavía tienen muchísimo más valor que aquellos que nos encontramos aquí en la Plaza Universidad, que somos muchos. Pero en cualquier caso, no nos pueden quitar nada. Es más, precisamente si no somos valientes, si no nos levantamos, nos pueden quitar la sanidad, nos pueden recortar las pensiones. Por tanto, debemos tener valor para que precisamente no ser expropiados de aquello que nos pertenece, y la verdad es que es un ejercicio que hago con muchísima alegría y complicidad con la gente que nos encontramos aquí. Bien, Ramón, ya hablamos en la entrevista de Pisar a Fondo de que el sistema público de pensiones se puede sostener perfectamente hoy y en el futuro. Pero ¿cuál es el balance actual de esa lucha? Sistema público de pensiones versus privatización de pensiones. Bueno, es una lucha complicada que sigue. Nuestros adversarios pensaban que sería muy fácil privatizar el sistema de pensiones. De hecho, diseñaron un sistema, los PEPP europeos, para obligar a los estados a privatizar sus sistemas de pensiones. Y hay que decir que han fracasado. Nuestro país se ha descolgado sus representantes en esos planes ahora hace unas semanas porque no hay manera de aplicarlos. ¿Y por qué no se ha aplicado? No se ha aplicado porque ha habido resistencia y porque ha habido defensa de lo que teníamos. Ahora bien, es cierto que nuestros adversarios son muy poderosos, tienen muchos recursos económicos, pueden comprar, compran y utilizan a cientos de influencers para presionar continuamente con su discurso de que no habrá pensiones, de que los viejos les roban el dinero a los jóvenes, de que el Estado mantiene a gente que no trabaja y que, bueno, todo ese discurso de odio, de división. El último, un profesor de una universidad de Nueva York, ¿no?, denunciando el escándalo que representa que las personas pensionistas, no en nuestro país, sino que en todo el mundo, puedan llegar a recibir en su pensión más de lo que han aportado en su cotización. Pues claro, esa es la gracia del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo de esas personas,
a lo que han desarrollado a lo largo de su vida, los países se desarrollan y son más productivos. Y evidentemente hoy España es más rica que hace 40 años. ¿Pero por qué lo es? No por los fondos de inversión, no, porque alguien ha labrado los campos, alguien ha levantado las casas, alguien ha ido a explicar a los chavales cada día la lección, alguien ha estado cuidando de la gente enferma en los hospitales, alguien ha ido a trabajar a los talleres y a las fábricas. Esa es la gente que ha enriquecido el país. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que tú aportas con tu cotización al desarrollo del país, tú te encuentras después con un país que es más rico, que tiene un nivel de vida mayor y que por tanto te puede devolver en forma de una vejez más digna parte de lo que has aportado. En realidad ese sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, lo que le gustaría es que esa riqueza que hemos creado se la queden los fondos de pensión y dejar morir a los viejos una vez ya los han estrujado y ya les han sacado todo el tiempo de trabajo que podían aportar a la sociedad. Bueno, estos poderosos pueden ir subvencionando, pueden ir sacándonos a estos tertulianos día sí y día también para sembrar esas ideas de odio social, de burla de la gente que es pobre, de burla de la gente que trabaja para levantar al país y de provocar el enfrentamiento entre colectivos de trabajadores, entre generaciones, pero esto se puede desbordar y de hecho lo estamos desbordando. Nosotros sabemos que el enemigo no duerme, porque realmente son enemigos del bien común, no duermen, siguen intentándolo una y otra vez, pero esto nos coloca en un reto, porque si ellos no duermen, lo que nos apela es que nosotros no podemos dormir. Y hemos de preservar nuestras organizaciones, nuestro tejido social, nuestra movilización. Si estamos en pie, como hemos conseguido durante estos 10 últimos años, poner en marcha una organización que ha sido capaz de concentrar en un momento determinado un millón de personas en Madrid, que tiene nuestro movimiento altos y bajos, porque claro, una cosa es COESPE, nuestra organización, que somos decenas de miles de personas, y otra la gente que movilizamos, que son 11 millones de pensionistas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tenemos una victoria, la gente se desmoviliza, nos felicita, nos reconoce, oye, gracias, lo habéis hecho muy bien, pero yo, en fin, tengo que estar con mis nietos, me duele la pierna. Bueno, ya sabemos que esto es parte de las contradicciones en que nos movemos. Nuestro éxito no conlleva precisamente reconocimiento, sino que lo que hace es que baje un poquito la movilización. Pero nuestro mensaje es que hay que mantener esa organización, hay que mantener este tejido y hay que mantener la vigilancia, porque lo que está claro es que a la búsqueda de esos recursos que son propiedad social, propiedad colectiva, esa oligarquía, ese 1 por 1000, ellos nunca descansan. Y esto nos emplaza a que tengamos que mantener, con nuestros achaques, con nuestra falta de tiempo, con nuestra dificultad también a veces para dialogar. La gente mayor a veces nos cuesta más llegar a síntesis, a veces menos, ¿eh? Pero bueno, quiere decir dialogar, hablar, ponerte de acuerdo, escuchar al que no piensa como tú. Bueno, tenemos que darnos cuenta que a pesar de ese esfuerzo hay que mantener la organización, hay que mantener la organización, la movilización y esa lucha que nos ha permitido al menos frenar el proceso de privatización, que en otros países se dio muy rápidamente, en cuestión de muy pocos meses, y que en este país, aquí hay algunos que hace 30 años que están intentando privatizar el sistema y de momento lo que han cosechado ha sido fracaso tras fracaso. Nuestro sistema público sigue saneado y los fondos privados de pensiones han ido quebrando uno detrás de otro. Y precisamente gracias al sistema público, como es también gracias al sistema sanitario público, que hoy tenemos lo que tenemos. Muy bien.
Pues vamos a ir acabando, pero no quiero hacerlo sin que repasemos las convocatorias y acciones que de cara al próximo otoño tiene previsto COESPE organizar, coordinar o adherirse a algunas. Cuéntame. Nuestro reto más importante en este momento es preparar la marcha sobre Madrid este 25 de octubre para que se ejecute la auditoría, se demuestre que hay dinero, lo que permitiría subir las pensiones mínimas y permitiría mantener con dignidad el nivel de las pensiones con el coste de la vida y junto con ello defender la paz. Oponernos a que nuestros recursos públicos, construidos no por los que hacen la guerra, sino por los que construimos paz y sociedad cada día, no se desvíen para la muerte, no se desvíen para una finalidad que lo único que produce es destrucción de casas, carreteras, vidas, salud, y ahí pues también, como somos los mayores, somos gente de largo recorrido, tenemos en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento muy claro lo que pueden representar las guerras y a dónde nos pueden llevar. La guerra no es un videojuego, la guerra no es algo banal, la guerra es algo en que toda la sociedad, también los jóvenes, que serían quienes lo pagarían un precio mucho más alto, toda la sociedad debe oponerse y reconducir la situación a una situación de inversión productiva, de protección social, de mejora de nuestras infraestructuras, de nuestra educación, para tener una vida, un país en que la vida sea mejor para todos. Gracias, Ramón. Sabes que siempre es un placer hablar contigo y aprender tanto. No solo te doy las gracias por intervenir en este espacio, sino también por el grado de compromiso tan grande que le prestas a las luchas sociales. Muchas gracias. No, María, también yo me alegro de estar contigo, de que personas que habéis estado dialogando y difundiendo lo que hacemos desde los movimientos sociales, pues sigáis persistiendo en la acción de proteger los derechos sociales, ¿no? Sí que te presentas en Cataluña a una cierta responsabilidad política. Yo, aparte de agradecer el trabajo que has hecho y de ser de las personas, como muchas otras, que están al lado de los movimientos, y yo, aparte de animarte también, quisiera hacerte el ruego de que si tienes éxito, de que si las cosas van bien y puedes ejercer esa responsabilidad, mantengas el contacto con los movimientos y con las reivindicaciones de la gente de la calle. Es muy importante que en estos tiempos tan convulsos las personas que asumís responsabilidades os mantengáis honestos y os mantengáis leales a la gente que os da apoyo. Y por tanto, esperemos, y te deseo con todo mi corazón, que puedas realizar esa tarea y podamos seguir manteniendo una relación fraternal, de confianza y de complicidad en que nos sintamos que estamos contribuyendo a que las cosas vayan mejor para la mayoría social y no nos encontremos que en la frustración o en la tristeza de ver que determinados proyectos desaparecen o se descomponen. Espero de todo corazón que ello no sea así y que tengas mucha suerte en la labor que te estás proponiendo, María. Gracias por estar siempre, Ramón, siempre que se te llama y a seguir en la lucha, no queda otra.